Bueno, la desinformación es evidente y la utilización de bulos para, bueno, para intentar engañar a la gente. Es lo que hace este señor ayer o antes de ayer cuando primero dice que Hacienda es una organización delictiva, lo dijo así de claro, y luego dice que algunos se salvaban menos yo, ¿no? Que era un comunista, que bueno, eso no es un insulto, yo no lo soy, pero no creo que sea un insulto ser comunista. Pero llegó a decir algo que por supuesto era una mentira total, ¿no? Y decía que yo había estado el día anterior defendiendo que los datos fiscales se tenían que airear y era justo todo lo contrario, ¿no? Tuve De algunas hecho, entrevistas. aquí lo has vuelto a exponer, claro. Bueno, pues justo tuve algunas entrevistas sobre las declaraciones de la ministra y en todas dije lo mismo. O sea, no tengo que justificarme, pero quiero decir que es una mentira clara, que él lo sabe y que juegan con eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, llegan a gente que puede llegar a creerse esto, ¿no? Es una pena y desde luego están haciendo mucho daño este tipo de desinformaciones a nuestro Estado, ¿no? Y a nuestra democracia. En el tema de Hacienda ocurre con mucha frecuencia. Vemos titulares referidos al sistema fiscal, a las medidas que se pueden tomar respecto de grandes empresas y demás que no se corresponden con la realidad muchas veces y que lo que intentan es eso, desinformar, ¿no? Bueno, yo creo que este personaje es muy conocido y se mete contra todo el mundo, ¿no? Esta vez me ha tocado a mí. Sí. ¿Qué hay detrás? Pues esto ya no lo sé. Sí que es verdad que se ha publicado, hay publicada mucha información respecto de la financiación de su medio. Yo no lo sé, yo tampoco me puedo pronunciar porque lo único que Bueno, conozco es ahí lo que he esto es leído, ¿no? información reconocida que ha estado Sí. en el tracto judicial, ¿no? Que cuando llega a los juzgados se sabe, está por un lado los 900.000 euros, que estos son datos públicos, de la señora Esperanza Aguirre, que está en todos lados, también le dio 42 millones a la empresa de Miguel Ángel Rodríguez. Yo por eso digo que la mentira y el odio se paga muy bien y de hecho a esta gente nunca le falta trabajo ni grandes ingresos. 900.000 euros de dinero público para poner, cuando lo echaron de la COPE, para impulsar los 2 primeros años en publicidad institucional y luego, por otra parte, se sabe, hubo un juicio donde el Partido Popular con el dinero de la Caja B, bueno, esto que está todo probado, Sí. compró Sí, sí. acciones de Libertad Digital, que es el medio de Jiménez Losanto, y a cambio, incluso, fíjate, ahí el propio Bárcenas, con todo este problema, decía que era para que siguiera alimentando las teorías de la conspiración del 11M. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pandemia Digital. Hola, encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, tenemos un acompañante que es tu libro, Los ricos no pagan IRPF, y precisamente con todo lo que está pasando, con todo este escándalo de la pareja de Ayuso, que bueno, más allá de llevarse 3,7 millones en una empresa que tiene cero empleados, no le vale. Yo creo que esto es ansia viva, yo creo que esto seguramente que tú... de hecho, el titular va por ahí, ¿no? Los ricos no pagan IRPF. Es que están en otra esfera porque no les vale con ganar millones de euros, sino que no quieren pagar impuestos. Es impresionante y precisamente Miguel Ángel Rodríguez estaba analizando, ¿no?, el patrimonio, que es impresionante, y le sale la declaración de la renta a devolver. Todo eso te quiero preguntar, pero antes quiero decir precisamente, también te preguntaré sobre tu libro. Quiero decir que a toda la gente que esté suscrita en Twitch y que sea miembro, que se haga miembro en YouTube, pues vamos a sortear tu libro y también vamos a hablar sobre él. No sé por dónde empezar, pero si quieres vamos a la actualidad. Hay todo un entramado, ¿no?, de sociedades. Todo esto es sujeto a la información que yo considero que está contrastada, ¿no?, del diario.es. Hablamos de un supuesto fraude que ya se ha convertido en una imputación. En todo caso, antes de hacerte preguntas más concretas, ¿qué te ha llamado la atención de todo esto? ¿Si es algo habitual o cómo resumirías lo que estamos viendo con el caso de la pareja de la señora Ayuso? Bueno, a la vista de la denuncia de la Fiscalía, que se hizo pública, lo que se puede percibir es que estamos ante un supuesto que podríamos denominar algo burdo, ¿no? Están utilizando unas facturas falsas, supuestamente. Por cierto, acabo de leer que ha admitido ya a trámite la jueza esta denuncia y, por tanto, ya se han convertido en imputados o en investigados, ¿no? Esta persona y los otros 4 que parece ser habrían colaborado en la emisión de esas facturas. Como digo, es un tema que podríamos decir de libro, ¿no?, donde se utilizan unas facturas falsas. No hay un gran entramado, sino que son facturas de unas pequeñas empresas que
al parecer tampoco tienen mucha actividad. Y esto es algo que es fácil de detectar para la agencia tributaria, como sí ha ocurrido. Y al igual que es fácil detectarlo, es fácil llegar a la conclusión, si se puede demostrar que efectivamente son facturas falsas, como parece que la agencia tributaria está en disposición de hacer, pues evidentemente de esto se desprende que ya existe el dolo o la intencionalidad. La agencia tributaria manda a Fiscalía o al juzgado los temas en los que hay fraudes superiores a 120.000 euros y en los que se puede apreciar dolo. Y desde luego la elaboración y la inclusión de facturas falsas pues parece que lleva consigo esa intencionalidad, ¿no? Por tanto, bueno, si se puede demostrar, que supongo que sí, la agencia tributaria esto, pues va a ser un caso que no va a tener demasiadas aristas, ¿no? Claro, es que precisamente, bueno, para el que no lo sepa, Carlos Cruzado es el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda y claro, en este caso, más allá de que hay una presunta, no sé si llamarlo corrupción, fraude fiscal, bueno, cada uno que lo llame, es más, parece que hay otros delitos aparte del fraude fiscal, como sería la falsificación de factura, pero aquí ha habido una campaña, no sé si de desinformación, pero había una narrativa de la propia Ayuso y del Partido Popular y de sus medios diciendo que todo esto es una conjura de todos los poderes del Estado y que aquí hay una paralela, llegó a decir Jorge Busto, Eduardo Inda, etcétera. Es decir, ¿esto es una inspección normal o realmente hay una persecución de todos los poderes del Estado? Es decir, con la información que sabemos en la actualidad, ¿se ha actuado de manera maliciosa, dolosa por parte del gobierno, de los poderes del Estado? ¿O cómo son los resortes que en Hacienda funcionan de cara a mandar información a Fiscalía o denunciar? ¿Cuál es el proceso? Y si realmente esto es algo irregular lo que le está pasando, es decir, que hay una persecución del gobierno de Pedro Sánchez, que es lo que están diciendo, contra la pareja de Ayuso, porque precisamente es la pareja de Ayuso. Bueno, como decía antes, desde luego es una inspección o es una cuestión que es fácil de detectar por la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene mucha información, entre otras de terceros, y es fácil, bueno, pues que solamente con esos cruces y con las habilidades que tiene informática la agencia tributaria nos salga este perfil de riesgo y nos salga como alguien susceptible de ser inspeccionado, como así ocurrió, ¿no? Y luego, una vez abierta la inspección, pues es muy fácil determinar que efectivamente se estaban incluyendo allí, se estaban inflando los gastos con facturas detrás de las que se pudo comprobar fácilmente, parece ser, que no había sustancia, no había servicios. Se ha llegado a publicar que lo reconoció esta persona, ¿no? Incluso se ha publicado que ofreció un acuerdo a la Fiscalía y que reconocía los delitos, con lo cual es algo normal. La agencia tributaria ha actuado correctamente como debía y lo que no es tan normal es encontrarnos con delitos fiscales en cualquier paralela, como decían, ¿no? No es una paralela, es una inspección lo que se abrió. Y para que nos hagamos una idea, en el último dato, que fue en el año 22, la agencia tributaria mandó poco más de 150 denuncias en todo el año por delitos fiscal. Luego no es tan habitual, desde luego, y si además analizamos esa utilización de facturas falsas, todavía digamos que es un número menor el de denuncias en las que aparecen estas cuestiones, ¿no? No es una paralela, por supuesto. Una paralela es el control que se hace sin ni siquiera hacer una inspección cuando hay pues una discrepancia entre lo que ponemos en nuestra declaración y los datos que tiene Hacienda. Esto es algo muy distinto. Se abrió una inspección que se estuvo realizando durante más de un año hasta que se concluyó con unas actas y con esa conclusión de que se habían cometido delitos fiscales, como al parecer ocurre si se llega a demostrar. Claro, aparte, yo no sé si esto es normal. Yo, es decir, no soy experto, por supuesto, en esta materia, por eso te traemos y te podemos hacer estas preguntas. Pero bueno, ya has dicho que no es una trama tan complicada, de hecho, como que es muy cutre, ¿no? Porque creo que se le ha currado poco, porque es más, si la información que tenemos es así, es más que hay 8 empresas, 6 andaluzas y 2 propiedades de un mexicano, una que ha operado en Costa de Marfil y otra en México, que no ha tenido ninguna actividad. Decía que la única actividad es pagarle a la mujer que trabaja domésticamente en el hogar de este empresario, que cuando le preguntaron decía que ni le sonaba, pero ahí metieron el grueso de esos 2 millones, sí. Pues metieron más de 1,5 millones
creo que fueron 900.000 y 600.000, bueno, pues sin ningún tipo de actividad. Es decir, que realmente creo que es evidente, no hay como mucho más complejo. Luego facturas más pequeñas a 6 empresas de Sevilla, veremos dónde va eso, pero parece que, y aquí va la pregunta, no sé si es habitual, más que, nos está diciendo que no son 150 denuncias de este tipo al año en todo el país, pero por tu experiencia, cuando alguien, que no sé si es habitual escribir a la fiscalía diciendo que acepta los delitos, a mí lo que yo pienso es que hay algo más gordo, porque si no, si ya lo que te dicen, sí, lo acepto, que no haya juicio, te doy el dinero, ¿esto es habitual? O cuando pasa esto, mi sospecha puede ser legítima, es que puede haber algo más gordo detrás. Bueno, lo habitual es que, o puede ser habitual el que se intente ese acuerdo, pero una vez que está ya, digamos, en sede judicial la cuestión. Desde luego no es nada normal el que a la fiscalía se dirija este contribuyente antes de que ni siquiera hubiera puesto la denuncia, ¿no? Bueno, puede ser que el abogado estuviera buscando cuanto antes ese atenuante que vemos que se repite en muchos de estos casos de reparación del daño. Es un atenuante muy cualificado por el cual vemos que al final haya sentencia porque no haya acuerdo o haya sentencia con acuerdo, se aplica en la generalidad de los casos, de este tipo de casos, y supone un alivio muy grande de la pena, tanto de prisión en su caso como de la multa a la que se pueda llegar con ese acuerdo. Por tanto, quizá el abogado está pensando en esto, en cuanto antes contar ya con este atenuante, ¿no? No sé si hay otras cuestiones, como dices, que pudiera ser, claro, pero desde luego habitual, y creo que ya se ha dicho por parte de algunos expertos o algunos fiscales, no es que se realice antes. De hecho, el Código Penal, en el artículo 305, que es el que regula el delito fiscal, da la posibilidad a quien ha cometido un delito de que una vez imputado, o sea, desde este momento, desde el día de hoy, claro, sería, que es cuando aparece digamos, la resolución de la jueza, desde este momento tiene 2 meses, según el Código Penal, para reconocer el delito, aceptar la sanción que corresponda, pagar y entonces puede ver rebajada su pena de manera importante, ¿no? Pero desde este momento, no antes. Claro, es que a mí me llama la atención, incluso la señora Esperanza Aguirre o incluso en los medios que defienden a la señora Ayuso, es que ha sido mala praxis o mala gestión, ha criticado al abogado, pero es que hay un dato del abogado que te quiero preguntar, según la información que ha llegado, que él, precisamente, no sé si puedo decir que era un ex compañero tuyo, pero trabajaba en Hacienda, en Castilla-La Mancha, es decir, que era un experto en perseguir el fraude de Hacienda. Llama la atención bastante, primero el error, no sé si el error, es decir, ahí no lo entiendo, a lo mejor era más ducho en la persecución de Hacienda o en lo que tiene que ver con Hacienda que en derecho, pero me llama mucho la atención porque él ha contratado a un especialista en Hacienda, a lo mejor para que le oriente de cuáles son los intrínculos, pero parece que no le ha asesorado bien. Pero en todo caso es habitual que personas que han trabajado en Hacienda trabajen para corruptos o para gente que hace corrupción. Esto lo hemos visto también con la policía, cómo a veces trabajan para los narcos para dejar precisamente que hagan su trabajo. Bueno, pues aquí hay como un símil. ¿Qué opinión? No sé si, no lo quiero personalizar porque ya sería hacer como una acusación. Parece, yo creo que la gente tampoco se le escapa este detalle, pero es habitual que gente que ha trabajado en Hacienda, que se la sabe toda, asesore a gente con mucho dinero que le pagan bien para sortear esa fiscalización que debería de hacer Hacienda, o incluso, es más, no solamente para asesorarle, sino para aprovechar contactos que tenga dentro. ¿Cómo ves este asunto? Que a mí me huele fatal, desde luego. Pues ocurre con, bueno, no sé si con demasiada frecuencia, pero ocurre con relativa frecuencia. Estamos hablando de la puerta giratoria, que siempre se atribuye a los políticos, pero en el caso de Hacienda se da con frecuencia. Y ha habido casos en los que han salido a relucir estas consecuencias, ¿no?, a las que tú te referías, no ya solamente al asesoramiento a estas personas. Nosotros coloquialmente decimos que se ha pasado al otro lado, ¿no? Al lado del mal, ¿no? Pero bueno, esto es una broma. Pero no solamente queda en ese asesoramiento, sino que efectivamente ha habido casos en los que ha habido sospechas, incluso algunas cuestiones que se han podido demostrar de que ha habido un intento de
bueno, de intentar aprovechar esas relaciones que pueden tener todavía dentro de la agencia tributaria. Y hubo un caso paradigmático en el que no se llegó a demostrar esto, pero que había indicios de que había sido algo así, que fue el caso de Cemex, que era una cementera mexicana, una transnacional, a la que se impuso una sanción en España de, quiero recordar, varios cientos de millones, no sé si llegaba a 400 millones, que en vía de recurso a la inspectora que llevaba esta resolución del recurso se le intentó convencer por parte de algunos responsables de grandes contribuyentes para que rebajara esa sanción al mínimo. No lo hizo y fue cesada. Esto fue un escándalo que apareció en los medios y que en los medios también apareció el que podía haber habido algunas visitas de asesores de Cemex, ¿no?, relacionados con la agencia tributaria. O sea que sí, esto a veces se da y desde luego es algo grave que habría que intentar acotar, ¿no? Seguramente habría que evitar que personas que están en la agencia tributaria, que utilizan luego pues sus conocimientos para asesorar, para, en fin, incluso ayudar a planificar la fiscalidad de algunas personas que, como sabemos, cuando se planifica, cuando hablamos de planificación fiscal, hablamos de algo que en principio es legal, pero que a lo que le separa una línea muy fina de lo que ya no es tanto legal, ¿no? Bueno, esto es algo que hay que evitar, que además esas personas luego vuelvan otra vez a la agencia tributaria. Claro. Y estoy hablando ya no solo de simples inspectores, sino de gente con puestos relevantes dentro del Ministerio de Hacienda que van y vienen en lo que es la puerta giratoria, ¿no? Es que mira, precisamente en un comentario dice, pero Julián, si el exministro Montoro tenía el mayor despacho de Derecho Fiscal de España, y ahí viene la pregunta, ahora que está la ley de amnistía, la amnistía tan relevante, bueno, de la amnistía fiscal del señor Montoro, yo no sé cómo calificarías eso porque ahí nos perdemos, pero ahí lo que se entiende es que se le perdonó a defraudadores fiscales. ¿Qué dimensión? Porque esto... Muchas veces sale el titular y no entendemos bien qué dimensión y qué gravedad tiene que un tipo... Es que es decir, es una decisión política que no se termina de entender. Es como, bueno, vamos a perdonarle a todos los que nos han defraudado. ¿Qué dimensión o cuál es tu análisis de esa amnistía fiscal del Partido Popular? No sé si es para beneficiar, amigo, o cuál es tu conclusión de que hubiera ese fraude al erario público, ¿no? Porque fue de dimensiones importantes, incluso desconocidas, porque al final lo que hay es que, bueno, pues estos casos de fraude que no se conozcan, los perdonamos. Y ahí, bueno, no sé cuál es tu percepción, si es para beneficiar a unos amiguetes, a sí mismo, o cuál es tu percepción y cuál es el volumen de esta amnistía, de qué cantidades hablamos y qué personas o qué tipo de fraude había detrás. Bueno, esta amnistía fue luego anulada por el Tribunal Constitucional, que la declaró inconstitucional, aunque se mantuvieron los efectos. La sentencia mantiene los efectos para quienes se beneficiaron de ella, ¿no? Lo que hemos visto, en la lista no se ha publicado, pero han ido apareciendo nombres ligados muchas veces con actividades delictivas, de corrupción y, en fin, y otras actividades que estaban en la lista y que efectivamente fueron beneficiados por la amnistía, ya que la amnistía fue muy amplia, se llegó hasta a posibilitar el blanquear dinero, o sea, incluir dinero en efectivo en una cuenta sin más explicación y acogerse a la amnistía, ¿no? Ocurrió también la amnistía, bueno, pues los capitales que afloraron, digamos, los que se pudo demostrar que no habían prescrito, que habían prescrito, mejor dicho, que eran anteriores a los 4 años anteriores, pues no tributaron, de manera que finalmente ese tipo que iba a ser del 10%, que ya es bastante bajo, ¿no?, en comparación con lo que tenían que haber tributado por todas sus defraudaciones, porque en definitiva se estaban lavando defraudaciones, ¿no? Quedó todavía mucho más reducida porque hubo un porcentaje muy alto de los capitales que afloraron que no tributaron. Quiero recordar ahora por encima que fueron más de 40.000 millones, de los cuales realmente se tributó por 12.000 porque fueron 1.200 millones. Quiero recordar, si no me equivoco, lo que finalmente se recaudó, ¿no? Sí, sí. Como digo, nosotros fuimos muy críticos, digo, mi organización, desde Gesta, los técnicos de Hacienda, con esta amnistía. Y no es la única. En el libro hablamos de otra amnistía que, bueno, aparte de otras que hubo con otros gobiernos anteriores, también hubo otra, que lo consideramos así, que fue el tratamiento que le dio la agencia tributaria a la famosa lista Falciani,
cuando Falciani, el informático del HSBC, del banco en Ginebra, salió del banco. Falciani fue nuestro primer invitado de programa Pandemia Digital. Nuestro primer invitado fue Falciani, de hecho vino en una segunda ocasión. Pues Falciani sacó aquella lista, en Francia cogieron la lista y enviaron a la Administración Tributaria Española las personas que estaban en la lista y que eran residentes y nacionales españoles. La agencia tributaria, ante la lista en la que, por cierto, figuraban a la cabeza, y esto se puede decir porque se hizo público, la familia Botín de banqueros, bueno, con varios cientos de millones de euros, regularizaron porque la agencia tributaria, en vez de abrir una inspección, que tenía los datos para hacerlo, les dio la posibilidad, abrió un procedimiento por el cual posibilitaba que regularizaran voluntariamente, entre comillas, y evitaran pues sanciones importantes, incluso responsabilidad penal, como así fue, porque si no hubieran podido, habrían incurrido en delitos fiscales. Esto lo consideramos una amnistía porque, bueno, fue la decisión que tomó la agencia tributaria y, desde luego, cosas como estas hacen pensar a la ciudadanía que la agencia tributaria, la administración tributaria tienen una doble vara de medir, ¿no? Según a qué contribuyentes se está enfrentando. Pues mira, si te parece, antes de hablar de tu libro, hay 3 preguntas un poco con la actualidad. Bueno, en realidad ya te he preguntado algo de la actualidad, pero hay una pregunta que nos hace Frankie Gu. Dice, ¿le habéis preguntado por el posible delito de blanqueo de capitales en la compra del piso del novio? No sé si estás más o menos con la información, si estás consumiendo y leyendo lo que está saliendo, pero hay 2 elementos que, más allá del entramado de empresas, que es como difícil de seguir, con el tema de la compra de los pisos hay 2 elementos que a mí me llaman la atención. Aquí preguntan si puede ser blanqueo de capitales, puede haber un delito. Yo no tengo ni idea de temas jurídicos, pero a mí me llamó mucho la atención 2 cosas. Una, que se ha encontrado otro ático que hacen uso que está a nombre del abogado, es decir que esto creo que es una práctica habitual, lo de los testaferros, poner a nombre para no tener que responder. Ese es un elemento. Y uno que a mí me ha dejado totalmente loco, porque de esa primera vivienda que valía 1 millón de euros, se ha dicho que se compró a tocateja, es decir, 1 millón el de arriba, 1 millón el de abajo, pero que un año después de la compra se hizo la hipoteca por 500.000 euros. Es decir, que hay una hipoteca que sería como una hipoteca en diferido. Una vez que tuvo digamos, proceso administrativo judicial con Hacienda, claro, a lo mejor no iba a ganar lo que pensaba o ha querido regularizar algo. No sé si tienes la información o cuál es tu opinión de estos 2 elementos que a mí me parecen muy raros. Creo que es una práctica habitual lo de poner las cosas a nombre de otro. ¿Por qué se hace esto? Y la otra, que yo esto no lo había escuchado, por lo que he leído, me tengo que hacer caso de la información que ha salido, que entiendo que los periodistas que lo han publicado lo han contrastado, es que se compró a tocateja ese primer edificio y un año después se hizo una hipoteca para luego decir, no, es que estamos hipotecados, no se pagó a tocateja, que es un poco lo que ha dicho la señora Ayuso y la información de los que defienden a la pareja de Ayuso. De estos 2 elementos, ¿qué me puedes decir? Bueno, la verdad es que sin tener toda la información es arriesgado, ¿no?, el pronunciarse. Lo que sí se puede decir es que estamos en el inicio del procedimiento. Ha habido una denuncia de la agencia tributaria que ha admitido y que ha trasladado la Fiscalía, pero ahora empieza la investigación y a partir de aquí pues veremos en qué deriva, ¿no? Hay muchos elementos en juicio. De hecho, una de las primeras declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba de que aquí no había una trama. Bueno, de momento hay 4 personas, además de esta persona, de su novio, investigadas, que han colaborado en esta elaboración de facturas falsas, y la instrucción será la que nos dirá o la que intentará arrojar luz sobre esto y ver si efectivamente había una trama, si hay algo más, si hay delito contable también, como parece que decía la agencia tributaria, y en relación con el delito de blanqueo suele ir acompañando a los delitos fiscales y, como digo, veremos. Es difícil pronunciarme sobre esto. En cuanto al tema del testaferro, bueno, claro que se usan testaferros. En este caso, en principio, si está a nombre de otra persona, pues bueno, tendrá que acreditarse, tendrá que ver si se está pagando un alquiler, en fin, no sé. Hay que conocer los detalles, pero que la utilización de testaferros es algo habitual, sí, claro. Pero mira, ya que me nombras a Ayuso, yo no sé si esto es estrategia y se ha marcado un triplazo, pero dice, no, a mi novio no debe 350.000, le deben 600.000 euros. Esto, tú que conoces bien lo de Hacienda, es posible
que le deban 600.000 euros? ¿O qué es lo que quiso decir? Algo de verdad tiene que tener eso, porque no se puede marcar ese triplazo sin Pues fundamento. es muy extraño que dijera esto, es muy extraño que dijera esto, pero bueno, quizá, no sé, se puede hacer alguna hipótesis sin tener los datos tampoco, ¿no? Pero quizá puede responder a que, al igual que hizo este avance, digamos, a la Fiscalía de intentar llegar al acuerdo y de reconocer los delitos, pues quizá hubiera pagado ya esas, o por lo menos hubiera consignado el importe de las actas, porque la agencia tributaria ahora, hasta hace unos años, cuando descubría o entendía que había delito fiscal, paralizaba sus actuaciones. Ahora no, ahora la ley posibilita que se hagan actas que se llaman vinculadas a delito, a las que se refiere el fiscal en su denuncia, y que se tramiten y se cobren. Es cierto que hasta que no se admita, hasta el día de hoy que se ha admitido la denuncia de la Fiscalía, en principio esto no se cobraría. Puede ser, como hipótesis, simplemente que hubiera consignado ese dinero y, bueno, como no era exigible hasta el momento en el que se admitiera la denuncia, pues se podía estar refiriendo a esto, pero realmente no lo sabemos porque hablo de esa cifra que tampoco se corresponde con las que se están manejando, que son unos 300, ¿no? Algo así, o 300 y pico mil euros, que aún con intereses y demás tampoco llegaría a los 600. Entonces, no sé, ella sabrá a qué se está refiriendo, pero es un elemento extraño, desde luego. Sí, sí. Bueno, mira, sin salirme de esto, porque luego también ha habido otra noticia con el tema de la federación, que también se está sabiendo ahora información al respecto. Estoy compartiendo pantalla también para que la gente sepa de qué. Yo te voy a ir diciendo a qué me refiero. Hay una cosa que está apareciendo ahora, o yo, que me he interesado, ¿no? De Miguel Ángel Rodríguez están saliendo, bueno, pues los 42 millones que le dio Esperanza Aguirre, los 7,6 de tal, bueno, lo afortunado que son las personas que acompañan, o lo bien pagan que está la mentira, la cosa y todo esto. Todo el mundo sabe, o es público, que Miguel Ángel Rodríguez cobra 94.000 euros, pero en el portal de transparencia, que me parece una buena noticia, ahí se ha avanzado. Yo creo que nos tenemos que dar la enhorabuena por también la presión que organizaciones como la que tú diriges está. Se ha avanzado algo y podemos tener información que por lo menos nos puede permitir hacernos preguntas. Yo la pregunta directamente que te hago es que en ese portal de transparencia, esto es lo que se hace público, que a veces incluso hay más cosas, pero solamente con lo que el señor Miguel Ángel Rodríguez hace público me parece alucinante. Te hago la pregunta directamente. Incluso te voy a pedir que si me ayudas a hacer la declaración de la renta, porque yo que soy un matado, me sale a pagar y bastante, a lo mejor porque soy autónomo, no lo sé, o que hago mal las cuentas. Pero al señor Miguel Ángel Rodríguez le sale a devolver la declaración de la renta, resultado de la declaración, menos 1.551, entiendo que le sale a devolver, cobra 94.000 euros al año. Tiene 7 propiedades completas suyas, íntegramente, y una, me imagino será de una herencia en Valladolid, partido en 4, serán 4 hermanos, entiendo. Tiene 80.000 euros en cuentas corrientes, un fondo de inversión de CaixaBank 88.000, otro de 71.000, otro de 38.000, participaciones sociales en sociedad limitada de 3 millones. Tiene otra participación indirecta en sociedad limitada, 2,5 millones, plan de pensiones 170.000, seguro de 38.000, y tiene 5 coches de lujo. Y no tiene ni un préstamo, ni nada. Yo estoy abrumado porque no sé qué es lo que está pasando aquí, pero a mí no me salen las cuentas. Bueno, en realidad en renta algunos de esos o bastantes de esos elementos que has comentado no tributan. No tributa la posesión de vehículos, no tributan esos fondos salvo que se rescaten. Mientras están ahí sin rescatar los fondos, no tributan. Hay planes de pensiones, por lo que has dicho, que suponen una reducción para un beneficio para él. Y el sueldo, esos, no sé si son 90.000, has dicho algo así, sí, pues 94. Tiene una retención importante. O sea, el hecho de que veamos una devolución, pues a veces tampoco dice gran cosa, porque se han practicado retenciones que con ese sueldo serán importantes. El tema de los pisos, si es que tiene pisos, es verdad que si son segundas residencias, pues estas sí que se les imputa una cuantía en renta, ¿no? Pero también desconocemos si es que tiene alquileres, quizá alguno de ellos está cobrando por los alquileres, que tienen también un beneficio importante, hasta un 60% de reducción, en fin. Es difícil, ¿no? Pero el hecho de que salga a devolver no
es algo que muchas veces hablamos de ello, pero lo que habría que conocer es exactamente qué retenciones ha tenido para ver realmente qué está pagando. Claro, lo que está claro que sabe, tiene un buen asesor y dice, pues invierte aquí y te deduces y tal, pero no sé si, igual que la justicia dicen que, y de hecho yo creo que por tu libro va por ahí, una cosa es que no paguen IRPF y luego que también esté hecha la ley para que no paguen, porque a mí eso de los fondos de inversión y tal, bueno, si quieres cuéntanos, hay unas leyes fiscales para los ricos, es decir, que realmente ayudan porque... Indudablemente, o sea, cuando hablabas también hablabas de participación en sociedades, que ahí es donde puede que esté también el meollo de la cuestión, porque a través de sociedades, mientras no distribuyas dividendos, no vas a tributar en renta. Y si distribuyes algo, vas a tributar en menor cuantía que si es un sueldo, una pensión, porque sabes que hay una tabla aparte para gravar los rendimientos de capital, que es bastante más baja que la de los rendimientos del trabajo, de actividades económicas. Por tanto, toda esta formulación, digamos, de la tributación, del sistema fiscal, sí que favorece a quienes, planificando, como suele utilizarse ese término, su fiscalidad, pues evitan retratarse en el impuesto sobre la renta, ¿no? En teoría tendrían que hacerlo a través de las sociedades, a través de los impuestos sobre la riqueza, pero ya sabemos lo que pasa también con las sociedades. En algunos casos, si son sociedades pequeñas, se utilizan también sociedades sin actividad, como hemos estado comentando antes, ¿no? O sociedades a las que se imputan. Todo esto es fraudulento, claro, pero se imputan gastos personales. Y luego ya si hablamos de personas de grandes fortunas, de muy ricas, pues lo que utilizan son o lo que tienen son muy grandes empresas que, como sabemos también, pagan muchísimo menos que las pymes, ¿no? Pagan muy poco. De hecho, esto es algo ya aceptado a nivel internacional. Hace años que se viene planteando por el G20, por la OCDE, cómo hacer que tributen estas grandes empresas y que no deriven sus beneficios hacia paraísos fiscales directamente. Y sobre las grandes fortunas todavía no se ha avanzado. Se empieza a hablar a nivel internacional, Piketty. Bueno, hay personas ahora, esta oficina de impuestos europea, donde también se está avanzando en ese tema. Se ha propuesto ese impuesto a los ricos del 3% sobre su riqueza. Hablan de los 1.000 millonarios. Bueno, es algo que está ahí sobre la mesa y que desde luego, vamos a ver, yo creo que vamos a ver avances en los próximos años, aunque se resisten, sin ninguna duda, se resisten, y sobre todo en España, porque hemos visto en Davos hace muy poco, que lo hemos visto también el año pasado, como hay una lista de millonarios americanos sobre todo que dicen que no pagan los tributos justos, que quieren pagar, bueno, pues aunque evidentemente no les corresponde a ellos fijar la fiscalidad, pero bueno, es un paso, ¿no? Paso que no vemos, sin embargo, en España, en el que no hay ni un solo millonario que se apunte a ese carro, ¿no? No, es un buen melón, la verdad, y yo creo que el gran melón económico, ¿no? Porque al final, bueno, se han hecho avances igualmente, pero creo que es exagerado, ¿no? Es decir, luego quienes defienden esto, ¿no? O quienes critican cuando se pide, ¿no?, un impuesto a los ricos, se autoperciben constitucionalistas, y no hay que olvidar que la Constitución dice que la imposición fiscal tiene que ser progresiva, pero es al revés, es una pirámide invertida, ¿no? Y de hecho luego iremos con eso, pero precisamente antes de ir a alguna pregunta del chat y de preguntarte sobre tu libro, pues ha habido, no sé si conoces, ayer hubo pues una redada en la casa de Rubiales, que estaba en la República Dominicana, no celebrando el chivatazo y se ha escapado, no lo sé, pero fíjate, siguen los registros 11 horas después. Esto es información de Televisión Española de esta mañana. Corrupción, administración desleal y blanqueamiento de capitales, contrato Supercopa, obras en la Cartuja, que involucra al gobierno, parece, de Andalucía, que han invertido 5 millones de euros que iban para guarderías a la remodelación de la Cartuja. Eso ya es mano, pero te quiero preguntar por esto. Empresas de criptomonedas, porque precisamente Rubiales nos llamó la atención, que habló una NFT. Bueno, aquí hay un nuevo campo, no sé si elusión, evasión fiscal, no sé si tú estás un poco al tanto, pero el tema de la criptomoneda, la descentralización de la economía, el no rastrear, ¿cómo está este mundo? Porque no sé si tiene que ver directamente el blanqueamiento de capitales que están hablando aquí, incluso con el uso de criptomonedas. Yo no sé si tiene que ver, porque aquí incluso analizamos una NFT que parecía una estafa, pero que podría ser una manera de blanquear dinero. ¿Cómo está este asunto? Y si realmente se está fiscalizando, se están haciendo esfuerzos
O realmente, bueno, pues el que quiera usar las criptomonedas que no paga impuestos y que tiene. Porque realmente, claro, ahí puede haber también un desvío que en este caso no sería. Quizá no está ni legislado. No sería elusión fiscal, sino. Es decir, sería elusión fiscal, es decir, que a lo mejor no sería delictivo. Pero ¿cuáles son los avances que ha habido para todo este campo, ¿no?, que se está usando para no pagar impuestos? Y de hecho hay vídeos, manuales, gente que cobra dinero para asesorarle y no pagar impuestos y presumir de ello incluso, ¿no? Los criptobros presumen de no pagar impuestos, de irse a Andorra, ¿no? Que ese también, si lo quieres tratar, va un poco unido de la mano. ¿Qué opinas de todo este mundo y cómo se puede hacer frente? Pues como siempre, la realidad va por delante en este caso, de las administraciones tributarias, ¿no? Aparecen las criptomonedas y aquello, en principio, es prácticamente imposible de controlar, ¿no? Precisamente el concepto de la criptomoneda es que no está sujeto a este tipo de controles, ¿no? Entonces, es verdad que se ha empezado a avanzar, se ha empezado a poner coto a determinadas situaciones, se ha empezado a controlar a través de normas que obligan a facilitar información a estas empresas que trabajan sobre el cambio y sobre estas criptomonedas. Se ha implementado ya este año la necesidad o la obligación de declarar esas criptomonedas cuando se tienen en algún. Yo no entiendo muy bien el tema, me cuesta entenderlo, pero cuando están fuera de España, ¿no? Pues también hay que declararlas ahora, pero todavía hay un campo, digamos, oscuro, ¿no? En el cual es muy difícil llegar a determinar algunas transacciones. Y claro que se está utilizando y se utiliza para blanqueo de capitales precisamente por esa facilidad que, en principio, aunque cada vez se va intentando atar, pero por esa facilidad que hay para realizar operaciones y contar con criptomonedas sin que lo conozca, pues, la administración tributaria correspondiente, ¿no? Bueno, si te parece, vamos ya a tu libro, Los ricos no pagan IRPF. Yo creo que ya con el rato llevamos de conversación, esa conclusión la habrá sacado más de uno. Aparte de cosas que hemos hablado, ¿qué se pueden encontrar en el libro? Que recuerdo que todas las personas que están suscritas o que se hagan miembros en YouTube, pues vamos a sortear el libro de Carlos Cruzado, porque son temas que en los medios de comunicación no se hace ningún tipo de pedagogía. Son temas en los que estamos totalmente perdidos, quizás por eso, ¿no? Porque le interesa, ¿no?, a quienes controlan los medios, a grandes empresas, que no se hable mucho de esto, pero es una realidad que creo que todos podemos percibir, que los más ricos no pagan y los curritos, la clase baja, la clase media, no nos escapamos ninguno. Los que tenemos nómina o somos autónomos y hacemos pequeños trabajos, pues no nos escapamos, pero luego los ricos tienen una facilidad. Bueno, ¿qué cosas podemos ver en tu libro o qué se van a encontrar la gente que lo va a encontrar? Y luego también te pregunto dónde lo pueden encontrar, que por cierto es de la editorial Capitán Swing, que es una gran editorial, que también, bueno, hacerle promo porque también se lo merecen, pero que... ¿qué nos vamos a encontrar en tu libro y cuál es la realidad en este país y en el mundo sobre esta afirmación que titulas y que yo creo que es un poco la clave de todo? Los ricos no pagan impuestos, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que soy coautor. José Ajá. María Mollinedo es el otro autor también, otro técnico de Hacienda, es secretario general de Gesta, también de mi organización, y somos los dos los autores, ¿no? El libro ya está a la venta desde el lunes pasado, lo podemos encontrar en cualquier librería, en fin, lo podemos comprar por cualquier método de los habituales, ¿no?, para encontrar los libros. El título es un título que tomamos prestado de una frase que repitieron, por un lado, José María Aznar, hace ya unos años, Siempre y aparece en por todos lados otro, José María Aznar. En tantos lados, y no por sé. otro la repitió Pedro Sánchez. O sea que digamos que hay coincidencia. Los dos coinciden en el diagnóstico de que los ricos no pagan IRPF. Pero Los una dos en cosa es el algún... diagnóstico y otra es si realmente apoyan o han hecho algo en contra de esto. El PP y Correcto. el PSOE, o si quieres Pedro Sánchez o Felipe González, o algún político o algún partido político ha hecho algo para luchar contra esa realidad que realmente no nos interesa a la gran mayoría de ciudadanos. Correcto, ahí va, ¿no? Esa frase Aznar la dijo en el 98, ha llovido ya, y en el 2018, 20 años después, la dijo Pedro Sánchez. Lo cierto es que no vemos que la situación cambie. Es verdad que en los últimos tiempos algún pasito se ha dado en esta línea, ¿no? Pero desde luego el sistema en su conjunto sigue facilitando el que los ricos no paguen IRPF, ¿no? El problema, y lo decimos en el libro, es que no solo no pagan IRPF, sino, como ya apuntábamos,
a través de sociedades tampoco pagan lo que les corresponde, y con los impuestos sobre la riqueza, pues ahí hemos topado con esa competencia a la baja de las comunidades autónomas, porque son básicamente el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, y resulta que tampoco lo pagan, con lo cual digamos que no solamente la frase que repitieron los dos presidentes es cierta, sino que va más allá y en realidad no están pagando, como dicen estos millonarios americanos, decían en Davos, no están pagando lo que les corresponde. Nosotros en el libro intentamos dar algunas claves, claro, de cada capítulo podríamos haber escrito un libro, ¿no? Pero es una aproximación para que, intentando que la gente no experta, digamos, ¿no?, que cualquiera pueda entender un poco en qué situación nos encontramos. Muchos años después de haberse instaurado nuestro sistema democrático y nuestro sistema fiscal, que es de finales de los años 70, nos encontramos con un sistema fiscal que carece de la justicia fiscal suficiente. Te referías antes al artículo 31 y efectivamente el sistema ha perdido mucha progresividad en contra de lo que dice la Constitución, pero también nos encontramos con un sistema que no recauda lo suficiente, y eso a pesar de que, bueno, en los 2 últimos años vemos que ha aumentado la recaudación, que el gobierno hace gala de ello, pero también vemos que, bueno, tenemos muchos problemas con la educación pública, con la sanidad, con las prestaciones sociales, la dependencia, y todo esto hay que pagarlo con los impuestos. Tenemos un diferencial con la Unión Europea todavía. Se ha reducido, pero está todavía en más de 3 puntos, con lo cual hablamos de 40.000 millones si nos comparamos con la Unión Europea, 50.000 con la zona euro, que estamos recaudando de media por debajo de la media de la Unión Europea, media en la que hay países, muchos países, 27, y nosotros tendríamos que acercarnos más a los de nuestro entorno, con los que todavía hay mayor diferencia, ¿no? En el libro hablamos también de los estudios que periódicamente va publicando el CIS, encuestas que hace sobre opinión pública y política fiscal, y ahí vemos un dato curioso, llamativo, ¿no? Y es que hay mucha transversalidad en cuanto a la opinión de los ciudadanos, con independencia de los partidos que votan. Pues hay una transversalidad grande en considerar, y así lo considera el 70% de los encuestados, que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene, que el sistema hay que apoyarlo en impuestos directos, sobre todo, tipo renta, y no en indirectos, tipo IVA, claro, que hay bastante o mucho fraude, un 90% de los ciudadanos lo consideran, que la administración no hace lo suficiente para atajar el fraude, más de un 60%, y como digo, insisto, hay mucha transversalidad en esto. Sin embargo, hay partidos, hay grupos políticos que, pese a lo que opinan sus propios votantes, sus planteamientos van en otra línea, ¿no? Esto es uno de los capítulos y, bueno, creo que es algo a tener en cuenta. Nosotros, al final, en el libro lo que intentamos es trasladar cuáles son los 3 problemas que tiene nuestro sistema fiscal fundamentales, que uno ya me he referido, es la falta de equidad, el otro la falta de suficiencia, y por último el gran nivel que tenemos de economía sumergida y de fraude fiscal, ¿no?, que nos separa de los países de nuestro entorno. Y son los 3 temas que básicamente habría que intentar atar en esa reforma que se va demorando y que hasta ahora no ha habido más que parches en todos estos años que han desvirtuado el sistema y que ningún gobierno digamos que toma la decisión de afrontarlo, ¿no? Ha habido informes de expertos, lo hizo el Partido Popular en el informe Lagares, el último informe de este gobierno de coalición de hace 2 años, pero está en el cajón y no se entra en profundidad en esa reforma. Es que yo creo, y aparte hay un bipartidismo, es decir, la vuelta del bipartidismo, no sé si ha habido avances, quizá esa ruptura del bipartidismo, aunque sea una ventana temporal, creo que a lo mejor ha hecho posible, ¿no?, que haya habido algún avance. Siempre hablamos, ¿no?, de las puertas giratorias en todos los campos, también en Hacienda, pero sobre todo en las grandes empresas del IBEX y grandes empresas como, bueno, pues el PP y el PSOE están muy presentes. Pero aparte de lo que has dicho de CEGESTA, que ha sido pues precisamente el sindicato de técnicos de Hacienda, donde veis el problema, me imagino que mucha impotencia. Yo a ti, Carlos, te recuerdo y a Gesta, ¿no?, que, bueno, aprovecho para daros las gracias por vuestra labor todos estos años. Decíais una cosa muy importante, no sé si te lo he escuchado a ti o Gesta, una de las reivindicaciones es que casi todos los recursos de Hacienda van a fiscalizar a los de abajo. Es decir, como que hay un impedimento de diferentes gobiernos para que no haya personal investigando a las grandes fortunas, a las grandes empresas, sino solamente a los pequeños curritos, ¿no? No sé si exactamente está la reivindicación, no sé si aquí también ha habido un avance. Realmente, ¿cómo está repartido el esfuerzo del Ministerio de Hacienda a investigar, a fiscalizar a esa cúspide, esa minoría, esa élite económica?
de grandes fortunas, grandes empresas. ¿Ha cambiado algo? ¿Va por ahí la reivindicación histórica vuestra? ¿Cómo está la cosa ahora y cómo era o cuál es realmente la reivindicación que hacéis, lo que sabéis, ¿no?, que hay ahí dentro? Ha cambiado muy poco, ha cambiado en declaraciones de intenciones, pero en la práctica no se dotan de medios suficientes a estas nuevas estructuras que se supone van a desplazar la lupa hacia las grandes fortunas y grandes empresas, ¿no? Aproximadamente el 80% de los efectivos de la agencia tributaria, del control, se dedican pues, al control de discrepancias de declarantes de rendimientos de trabajo, de pymes, de autónomos, y desde luego el esfuerzo que se hace en esa lucha contra el gran fraude que está precisamente en las grandes empresas y fortunas, pues es mucho menor, ¿no? De hecho, como digo, en los últimos años sí que ha habido avances en cuanto a declaraciones en la Ley de Prevención del Fraude Fiscal de hace un par de años, del 3 años casi. Sí que hay una declaración de intenciones, se dice que se van a crear y de hecho se han creado alguna unidad dentro de la agencia tributaria para coordinar el control de las grandes fortunas, controlar a través de todos los cruces de toda la información que se tiene las relaciones societarias, familiares. Pero faltan medios, hay que dotar de medios a estas unidades para que efectivamente puedan llevar a efecto este trabajo, ¿no? La agencia tributaria tiene mucha información, pero esa información hay que tratarla. Y desde luego es una de las cuestiones que venimos planteando hace tiempo, la necesidad, primero, de más medios en general, pero desde luego de desplazar esa lupa dotando de medios suficientes a estas unidades para incrementar esa lucha contra el gran fraude, ¿no? Sí. Bueno, si te parece, me falta una pregunta más por mi parte, pero y animo si alguien quiere hacer alguna pregunta a Carlos, la gente que nos está viendo. Algunas de las que ya hay, se sabe, esto va un poco también con la actualidad, ¿no? Es decir, que realmente si hay presiones de Hacienda, va muy vinculado a esto que estamos hablando ahora. Se sabe si la AEAT ha soportado presiones de algún tipo cuando ha saltado la noticia a los medios. Esto vale ahora, vale históricamente, pero sobre todo son ciertas estas acusaciones de que Hacienda ha filtrado, no sé, hay una presión mediática, me imagino también la hay política. ¿Cómo funcionan este trato con la justicia? También no sé si, de hecho le sumo otra pregunta de Dolores, que dice que la agencia tributaria puede querellarse en algún modo ante las mentiras y acusaciones de Ayuso y el entorno. Es decir, que ¿hasta qué punto existen esas presiones? Si las presiones actuales o la difamación o las mentiras, yo no sé si son mentiras, están diciendo que es el Ministerio de Hacienda, que es Hacienda quien está filtrando la información, que hay una persecución, realmente no de que se está actuando correctamente. Y sobre todo la fiscalía, es decir, cuando hemos visto incluso la fiscalía, que también se difundía y ha hecho una nota, ¿hasta qué punto los inspectores de Hacienda o la Hacienda tiene esa presión mediática, incluso de que se difundan mentiras políticas, y qué grado de actuación tiene? Es decir, podría denunciar, bueno, no, todo conectado con la actualidad, ¿cuál es la realidad? Si realmente están indefensos, le están acusando de todo, puede hacer algo cuando realmente, bueno, ha hecho su trabajo, como estamos viendo. Sí, presiones políticas y mediáticas son evidentes, las estamos viendo todos los días y efectivamente se están diciendo muchas cosas que seguramente no se corresponden con la realidad. Hay que tranquilizar a los ciudadanos en el sentido de que en la agencia tributaria hay unos protocolos de control de la información que tratan los funcionarios, lo mismo técnicos, inspectores o cualquier otro funcionario, muy rigurosa. Hay un control exhaustivo de las entradas a las bases de datos, hay un rastro de todo lo que se hace dentro de la agencia tributaria por cualquier funcionario y es prácticamente imposible el que pueda haber una filtración. Es verdad que, bueno, tiempo atrás hemos visto algunos ministros y veíamos al ministro Montoro concretamente que muchas veces sacaba pecho intentando aparentar por lo menos de que tenía datos, ¿no?, de políticos, de periodistas, de deportistas. Bueno, esto no es lo correcto, entre otras cosas porque el ministro, y en este caso la ministra ahora, no tiene por qué tener información de la agencia tributaria, información de datos fiscales de contribuyentes. Por supuesto que conocer cuál es la planificación y cuál es el trabajo de la agencia, por supuesto, la agencia tributaria depende del gobierno y del ministro de Hacienda, ¿no? Pero desde luego datos de contribuyentes no tiene por qué tenerlos y si los tiene es porque ha habido alguna filtración que, como digo, de los funcionarios es muy complicado. Otra cosa es que hemos visto casos en los cuales
ha habido información que ha salido y que seguramente ha tenido que salir de directivos porque, como digo, de funcionarios el seguimiento es exhaustivo y el control es muy riguroso. Y digo que ha tenido que salir de ahí porque vimos casos como el famoso informe Cáritas, cuando se estaba gestionando aquellos delitos que podía haber cometido el Partido Popular en relación con las donaciones ilegales que había recibido, salió un informe de la agencia tributaria que antes de que se mandara al juzgado digamos que maquilló, y por eso se llamaba informe Cáritas, porque se incluían frases en las que se comparaba a un partido con una organización, una ONG, como puede ser Cáritas o cualquier otra, y ahí se pudo demostrar, lo demostró un medio, que ese papel había salido del gabinete del ministro, de la persona que había salido. Por lo tanto, alguien le había hecho llegar desde la Oficina Nacional del Fraude, la ONIF, este documento. Y como digo, respecto de funcionarios, hay muchos controles, hay incluso sanciones si no se pueden justificar entradas, pero en estos casos en los que históricamente hemos planteado que se investigara por si había habido alguna intervención de alguna autoridad, de algún directivo de la agencia tributaria que hubiera filtrado estas cosas, esto nunca hemos sabido cómo ha concluido, ¿no? En este caso concreto de la ministra, yo no sé si ha tenido datos, ella dice que estaba dando simplemente una información que había aparecido de la que se manejaba en los medios por la mañana. Y si es así, pues... Claro, digamos que hay una acusación mediática. Digamos que hay tres cosas con esto y creo que es importante porque es uno de los ejes que están repitiendo los medios. Dicen que ha filtrado información porque la noticia no había salido... Eso es falso porque habían salido dos noticias anteriormente, pero la acusación va más allá. Es como que ha sido ella la que ha filtrado la información a los medios. Esto es posible porque ella verbalmente solamente repitió lo que estaba publicado. Sí, hay otra cuestión que además es un patrón que se repite en muchos de estos casos, ¿no? Y es que durante la inspección, en este caso la inspección se abrió en mayo del 22, o sea, ha habido tiempo para que se hubiera filtrado, si es que se hubiera querido filtrar de la agencia tributaria, y no ha salido hasta que no ha llegado al juzgado. Es un patrón que se sigue normalmente, que a los medios pues aparecen las noticias sobre grandes defraudadores o grandes contribuyentes que acaban con delitos fiscales en los juzgados, aparece justo cuando llega al juzgado, donde esa información pues ya pasa por más manos, hay abogados, hay mucha gente que puede sacar esta información. Y esto en este caso ocurrió igual, o sea, desde el 12 de mayo que se había abierto en el 22 la inspección, cuando aparece esta noticia es cuando se filtra la denuncia en la fiscalía, ¿no? En este caso es literal, porque aunque ha sido hoy cuando se ha imputado, esto ya ha llegado a los juzgados antes y, como tú dices, ya no son los técnicos de Hacienda, sino que hay una elevación, ha pasado por Fiscalía con protocolos, ¿no? Un fraude mayor a 120.000 euros, incluso reconociéndolo, y digamos que ahí, claro, ya llega a más manos y, claro, ahí ya no solamente puede ser la responsabilidad de la Fiscalía, sino lo que llega a los juzgados, incluso filtraciones de parte, ¿no? Explosiones controladas, porque de hecho es que esto ya lo hizo con el hermano de Ayuso, diciendo que la estaban espiando, se inventó una historia. Miguel Ángel Rodríguez, en este caso, la conversación es que la Fiscalía le había propuesto un acuerdo a la pareja Ayuso, cosa que no pasó, pero es claramente una explosión controlada antes de que llegue el Maraván, digamos lo que iba a llegar, porque todo esto ya se adelantaba. Entonces, me adelanto, doy el primer golpe, intento colar mi narrativa. Pero bueno, te hago dos preguntas más. Antes un saludo de un Ángel Vuela, te dice... un saludo a Carlos de un antiguo compañero de la AEAT, el DIT y el SIR, que no sé, el AEAT sí, pero los otros no sé lo que son, pero bueno, hay un compañero tuyo que te manda un saludo. Con un Ángel Vuela, no, la identidad ahí está protegida, no sabemos quién puede ser. Te hago dos preguntas más. Un Frankie Go dice: ¿reconocer el delito fiscal para librarse del delito de blanqueo? ¿Es posible este trato con Fiscalía? Más o menos algo nos ha dejado caer antes, pero realmente ¿cómo funcionaría esto y hasta qué punto te puedes librar de un delito o aminorarlo? Sí, desde luego aminorarlo seguro. Ya digo que está reconocido ese atenuante muy cualificado, que por un lado está reconocido en el Código Penal para muchos delitos, para otros delitos, pero además expresamente en el artículo que regula el delito fiscal está establecido de esta manera, como decía antes, ¿no? En 2 meses, desde hoy tendrá 2 meses para reconocerlo y tener un atenuante muy cualificado. Eso quiere decir que la pena se divide por 4, o la multa también. Y como normalmente se imponen penas o multas, penas de prisión o multas que están en el rango bajo de la pena, pues realmente muchas veces la ciudadanía piensa que sale muy barato defraudar, ¿no?
Claro. Aquí preguntan también, Sepelio, ¿se sabe cuánto se elude fiscalmente llevándose el dinero al extranjero a través de otras cuentas? Aquí yo también te quiero dejar otra bombita, porque lo hemos hablado un poco de las criptomonedas, pero no hemos hablado también de los youtubers o otras personas que se van a Andorra. Te dejo las dos porque son cosas diferentes, ¿no? Lo de llevar las cuentas afuera, ¿cómo afecta esto? De hecho, hemos visto cómo hay como una triangulación de cuentas de empresas. ¿Por qué hacen empresas en Florida, ¿cuál era la otra? Panamá. No sé si son paraísos fiscales o cómo se hace esto. ¿Cómo hay elusión fiscal llevándose el dinero fuera? ¿Cuáles son los patrones que se hacen? Y luego también te dejo caer, ya que estamos hablando del extranjero, ¿qué opinas o qué pasa con eso de irse a Andorra para no pagar impuestos? Si realmente se está haciendo algo de fraude ahí o, bueno, es una práctica que lo permite la ley, que no es repudiable o no se hacen trampas, sino que, bueno, se permite hacer y se hace. Te dejo esas dos preguntas en una. Sí, en cuanto al dinero fuera, recientes estudios internacionales que, bueno, tratan de intentar el dar alguna cifra respecto de lo que las grandes fortunas de los países tienen en territorios opacos, ¿no? Y en paraísos fiscales. De España se habla de 140.000 millones. Se hablaba de entre un 40 y un 60% de los patrimonios de las grandes fortunas que estarían fuera. Bueno, pruebas tenemos a veces con los temas que van saliendo en las investigaciones periodísticas. Bueno, uno de ellos el del HSBC, el de la lista Falciani, que ya había ahí mucho dinero fuera, ¿no? Pero luego hemos visto papeles de Panamá, hemos visto papeles de Pandora, en fin, tantas operaciones que, por cierto, obedecen a investigaciones periodísticas, no tanto a investigaciones de las administraciones tributarias que suelen ir por detrás, ¿no? Pero bueno, gracias a esas investigaciones se han conocido muchos casos en los cuales, por cierto, también la agencia tributaria luego ha vuelto a dar esa segunda oportunidad. Quiero decir, se han regularizado bastantes cantidades antes de que se instruyeran los correspondientes expedientes de ir a inspección o enviados a delitos y demás, ¿no? Eso por un lado, es una cantidad todavía importante la que parece que hay fuera, ¿no? En cuanto al tema de los youtubers, pues bueno, también me preguntabas cómo se hace esto. Hasta hace unos años se hacía pues con maletines en los que iba el dinero, ¿no? Esto era lo habitual hace muchos años. Ahora ya, por supuesto, que hace tiempo que no es necesario llevar maletines, sino que a través de sociedades, de operaciones entre sociedades, utilizando entidades financieras, porque claro, siempre tiene que haber alguna entidad que participa y que ayuda, igual que hay cooperadores necesarios que son expertos, que son asesores fiscales para montar aquellos entramados societarios, también tiene que haber entidades que participan de alguna manera en esto y es muy fácil el coger y desde un despacho en el centro de Madrid, pues establecer o hacer una operación que acaba con el dinero, dinero importante en un paraíso fiscal, ¿no? Y luego hay técnicas también, obviamente, para poder disfrutar de ese dinero sin que la cosa, digamos, aflore, ¿no? Luego, en cuanto al otro tema de los youtubers, bueno, aquí tenemos un problema. Los youtubers pues tienen muchos seguidores entre los jóvenes y esto hace que, desde luego, la conciencia fiscal de los más jóvenes quizá no sea tan o no esté donde debería estar, ¿no? Y todo porque nunca se ponen en las dos platos de la balanza, ¿no? Cuando hablamos de impuestos tenemos que hablar de qué ocurre con la otra cara de la moneda, que son los servicios, que son el gasto social, básicamente, que es la sanidad, la educación pública. Estos youtubers que algunos se van a Andorra. No solamente youtubers, ¿no? Que esto antes los tenistas, motociclistas, pero bueno, como las polémicas últimas van por ahí. Sí, es un ejemplo, ¿no? Pero todos estos que se van fuera, pues obviamente lo que no dicen es que han tenido su formación en España, ellos o sus familiares han tenido... Y sus negocios, porque van ahí incluso pasan la mitad, en España legalmente es la mitad de los días más uno al año, ¿no? Sí, este es otro tema, ¿no? La gente que simula que vive fuera y que realmente vive en España. Esto sí lo controla la agencia tributaria. Hemos conocido casos de personas famosas, cantantes, deportistas, que al final fueron condenados, ¿no? Por delitos fiscales por esto. Pero a lo que iba es que, bueno, estos youtubers que tienen tantos seguidores, pues harían bien en explicar pues cómo se han formado, a qué hospitales han ido, en fin, o qué médicos les han atendido, que aunque sea en la sanidad privada, esos médicos habrán estudiado en la universidad pública. Quiero decir
decir que todo esto es lo que hay que valorar a la hora de hablar de los impuestos, de monetizarlos y, por supuesto, cuando se dice que es que estos se van porque es un infierno fiscal, nada más lejos de la realidad. Se van a un paraíso fiscal, se van a pagar un 10% cuando tendrían que pagar aquí o en el resto de Europa, de los países de nuestro entorno, pues unas cantidades superiores, como un 40% si hablamos de renta o algo más, ¿no? O sea que no, esto no es un infierno fiscal, aquello es un paraíso fiscal y Andorra, bueno, pues puede subsistir con ese sistema porque ha estado muchos años viviendo precisamente del secreto bancario, de los dineros que llevaban allí mucha gente de Francia, de España. Ahora la cosa va cambiando, ya el secreto bancario ya es más complicado, pero bueno, el turismo y es un estado muy pequeño que obviamente no... Quiero recordar cuando surgió todo este tema que el ministro o el responsable de Economía de Andorra reconocía públicamente que esos impuestos no podrían, con esos impuestos no podría funcionar España, ni Alemania, ni Países Bajos, ni ningún país homologable, ¿no? Esto es lo del dumping fiscal, ¿no? Aprovecho, hago la mejor oferta, viene la gente y yo me aprovecho que sea a una menor escala. Es como vender por debajo del coste, ¿no? Y al final, bueno, se queda ese beneficio. Precisamente con esto, y desde youtuber o creadores de contenido, hay una narrativa, ¿no? Y esto es de la batalla cultural, hay políticos, hay influencers, hay youtubers también, que repiten lo de que esto es un infierno fiscal. Creo que esto es importante porque estamos por debajo de nuestros, bueno, digamos los países que defienden el estado de bienestar y todo esto. Y luego otra que creo que aquí ya hay desinformación de que más de la mitad del sueldo se paga en impuestos, incluso hablan del 75%, ¿no? Siempre dicen más de la mitad o hasta el 75%. Bueno, esos dos elementos. Esto es un infierno fiscal respecto a otros países de nuestro entorno, de Europa. Y la segunda, realmente, ¿cuánto se paga de nuestro sueldo? Porque luego estamos incluso a los que, o a los que tienen, es decir, a los más ricos, evidentemente, se puede acercar al 50%, que creo que no llegan, pero luego no es a todo el mundo, sino realmente al revés, ¿no? Hay una, justamente siguiendo la Constitución, pues hay una progresividad, aunque los de arriba se escapan, como hemos hablado, pero si hablamos de sueldo, realmente... los que tienen una nómina más pequeña no se acercan, casi al revés, ¿no? Hay una compensación del Estado. Bueno, estas dos retóricas que repiten, infierno fiscal respecto al resto de países y lo del 75% o más de la mitad del sueldo se lo lleva Hacienda, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira en eso? No es un infierno fiscal España, ni mucho menos. Tiene una fiscalidad homologable a la de cualquier estado de bienestar. Claro, si lo que queremos es reducir el Estado y bueno, estar en un Estado o mantener un Estado liberal, que por cierto no es el que contempla nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Está estableciendo un Estado de bienestar. Con lo cual es muy lícito ser ultraliberal y pensar que el Estado se tiene que reducir al máximo, pero no es constitucional, ¿no? Como es lícito ser republicano, pero la Constitución nos dice que estamos en una monarquía. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, que es algo que no se dice. No estamos, o la Constitución no establece un Estado liberal. Hay determinados sectores ahora, pues, o sea, narcoliberales, ¿no? Que sí que plantean la reducción del Estado al máximo, no pagar ni un impuesto. Bueno, esto no es lo que se plantea normalmente. O sea, los partidos, digamos, más conservadores que nos hablan siempre del dinero en el bolsillo del ciudadano, donde está mejor y de continuas bajadas de impuestos, no nos hablan de la otra cara, no nos dicen que se va a reducir el Estado. Es más, pues utilizan aquellas cosas como la curva de Laffer, a la que nos referimos en el libro, que dice que cuanto menos impuestos más se recauda. Esto es evidente que no es así, que ha quedado más que patente, a pesar de que hemos estado durante años oyendo esto. Si hay reducción de impuestos, se reduce la recaudación. Si hay reducción de la recaudación importante, se reduce el gasto social, que es donde está el mayor grueso, ¿no? En las comunidades autónomas, pues no sé, entre el 80 y el 90% del gasto obedece a educación, a sanidad, a prestaciones sociales, y claro que si hay bajadas de impuestos, pues vemos que se debilitan estas cuestiones, ¿no? O sea que no estamos ni mucho menos en un infierno fiscal. Y en cuanto a la otra cuestión, claro, el impuesto sobre la renta es un impuesto que tiene una escala progresiva. Esto no quiere decir que cuando llegas al tramo superior vas a pagar todo en ese tramo, ¿no? Vas pagando por tramos. Pues hasta los primeros 10.000 euros el tanto, luego de 10 a 25 tal, y es a partir ya de las cantidades más altas. Por concretarte la pregunta, ¿cuánto tienes que cobrar para y cuál es el tramo más alto?
Bueno, ahora ha habido algunas modificaciones, se han incluido algunos tramos más altos, como el de 300.000 euros. A partir de ahí, dependiendo de la comunidad autónoma, porque también hay un tipo estatal, como sabéis, el 50% lo graban las comunidades autónomas, hay unas que lo graban más, otras menos, pero bueno, podemos hablar de ese casi 50% en el peor de los, bueno, en el mejor de los casos, o sea, en el caso en el que más Dámelo a mí, ojalá, grabando, y cobráramos pero solo eso. a partir de esa cuantía, o sea, ni siquiera una persona que tuviera 1.000.000 de euros de renta al año va a pagar el 50%. Se va aproximando cuanto más ganas, pero desde luego nunca va a ser esto, ¿no? Aparte de que en el impuesto sobre la renta hay una serie de mecanismos para llegar a la cuota. No es solamente decir he ganado esto, sino que ahí hay, como sabéis, deducciones en los rendimientos de trabajo, deducciones por inversiones, por un montón de temas, con lo cual en realidad la cuota hay mínimos también, ¿no? Que no tributan. En fin, no, es muy difícil para pagar un 50%, tienes que ganar mucho. Nunca lo vas a pagar, pero se puede ir aproximando, ¿no? Claro, y luego vemos el recurso como este Miguel Ángel Rodríguez, que le sale a devolver teniendo un patrimonio enorme, un gran sueldo, pero luego eso es que aparte son tramos progresivos en el sentido que a partir de 300.000 euros se acerca, ¿no? El 48, no sé, o 46, algo así. Sí, depende de la comunidad. Claro, depende, pero bueno, estaríamos cerca de ese 50, pero claro, todo lo demás se paga a menores cuotas, es decir, que tendrías que, a partir de 300.000, lo que gane superior a 300.000 iría con esa cuota, pero a cada tramo inferior te van cobrando menos impuestos, por lo tanto, nunca se llegaría a esa cuenta y, por supuesto, creo que nunca llegaría al 75%, ¿no? Porque es lo que están diciendo, el 75%, no. es decir... Nunca se llegaría, a pesar de que si echáramos la vista atrás veríamos que en Estados Unidos, con gobiernos no precisamente comunistas, se llegó a pagar hasta el 80 y el 90%, precisamente para limitar esas diferencias o esos incrementos de desigualdades que conllevaba el que determinadas personas tuvieran pues tantísimos ingresos, ¿no? Como nos está ocurriendo ahora, esto fue hace años, pero ahora estamos viendo que a nivel internacional el grave problema en las digamos, economías desarrolladas es precisamente el incremento de las desigualdades y por eso se está planteando organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, que hasta hace muy poco era impensable que hicieran estos planteamientos, están planteando la posibilidad de establecer impuestos sobre la riqueza. La OCDE nos decía hace bien poco que había que incrementar la recaudación en el impuesto de sucesiones, a pesar de lo que oímos, las diatribas que hemos estado oyendo durante los últimos tiempos contra el impuesto de sucesiones, ¿no? O sea, digamos que algo está cambiando y precisamente uno de los problemas más graves económicos ahora para el Fondo Monetario Internacional, económicos, ya no solo políticos y sociales, es el incremento de las desigualdades. Precisamente esa falta de progresividad, esa caída de la progresividad que han ido sufriendo los sistemas tributarios desde principios de los 80, con Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, han hecho que los sistemas, no solo en España, hayan ido cayendo en progresividad y esto ha hecho o ha influido también en ese incremento de desigualdades que ahora se empieza a plantear la utilización otra vez de las políticas tributarias para atajar de alguna manera esto. ¿Qué es lo que se hizo por parte del gobierno estadounidense, como digo, hace años después de la Segunda Guerra Mundial con esos tipos que llegaban al 90%? En España no llegaban al 90%, pero cuando se implantó a finales de los 70 el impuesto de la renta, sí que había tipos por encima del 60%, que ahora serían impensables. Los tuvimos en España y no pasaba nada y la economía crecía durante todos estos años. O sea que ese problema que decían de que la progresividad lastraba el crecimiento, que es un mantra que hemos estado oyendo durante tanto tiempo, no se corresponde con la realidad. Bueno, pues ahí va con la última pregunta y que es una pregunta más pandemia digital. ¿Hasta qué punto? Bueno, hemos visto cómo Jiménez Losanto está replicando esas mentiras de Miguel Ángel Rodríguez con todo lo que está en la actualidad, precisamente con ese fraude. Ya en el tracto judicial, digamos que ya estamos hablando de un imputado por fraude y por otros delitos. Yo no sé si tú sabes, me imagino que sí. El señor Losanto no solamente difundió los bulos, sino que habló de que había encapuchados de estos periodistas. Incluso dijo que había que había que ejercer violencia contra ellos. Yo no sé si tú sabes que tú también has salido como... sí, me estás diciendo que sí.
Lo voy a poner aquí para que la gente lo vea. Aquí no se salva a nadie. Me refiero que realmente son bueno, de hecho, te voy a preguntar la opinión, no te voy a poner ningún calificativo, pero voy a compartir aquí el tuit. No voy a poner el vídeo, yo creo que con el tuit va a ser suficiente, en el cual el señor Los Santos también ha tenido para ti. Don Federico acusa a Carlos Cruzado de ser un infiltrado comunista en la agencia tributaria. Bulos a discreción. ¿Cuánto está en juego la financiación? Yo, de hecho, te voy a hacer una pregunta concreta, porque está vinculado con el fraude y con la corrupción. ¿Tú crees que en gran parte la desinformación está financiada por la corrupción y el fraude? Porque te hago esta pregunta porque precisamente una de las cosas que sabemos es que el medio del señor Los Santos está financiado con la caja B de la corrupción del Partido Popular. Luego, evidentemente, con dinero público, pero estamos viendo que acusaciones gravísimas, desinformación, poniendo la diana, ejerciendo la violencia y poniendo, ¿no?, la diana sobre personas. Más allá de la acusación, es una doble pregunta. ¿Qué opinas de estas declaraciones de Los Santos? Y luego la pregunta. ¿El fraude, de todo lo que estamos hablando, en parte financian estos medios de desinformación que ponen la diana en periodistas, en personas, ¿no?, que luchan con un sistema injusto como eres tú? ¿Cuál es tu opinión de estas dos cosas? Bueno, la desinformación es evidente y la utilización de bulos para intentar engañar a la gente. Es lo que hace este señor ayer o antes de ayer, cuando primero dice que Hacienda es una organización delictiva, lo dijo así de claro, y luego dice que algunos se salvaban menos yo, ¿no?, que era un comunista, que bueno, eso no es un insulto, yo no lo soy, pero no creo que sea un insulto ser comunista. Pero llegó a decir algo que por supuesto era una mentira total, ¿no? Y decía que yo había estado el día anterior defendiendo que los datos fiscales se tenían que airear, y era justo todo lo contrario, ¿no? Tuve algunas entrevistas. Aquí lo has vuelto a exponer, claro. Bueno, pues justo tuve algunas entrevistas sobre las declaraciones de la ministra y en todas dije lo mismo. O sea, no tengo que justificarme, pero quiero decir que es una mentira clara, que él lo sabe y que juegan con eso, ¿no? Por lo tanto, bueno, llegan a gente que puede llegar a creerse esto, ¿no? Es una pena y desde luego están haciendo mucho daño este tipo de desinformaciones a nuestro Estado, ¿no?, y a nuestra democracia. En el tema de Hacienda ocurre con mucha frecuencia. Vemos titulares referidos al sistema fiscal, a las medidas que se pueden tomar respecto de grandes empresas y demás, que no se corresponden con la realidad muchas veces y que lo que intentan es eso, desinformar, ¿no? Bueno, yo creo que este personaje es muy conocido y se mete contra todo el mundo, ¿no? Esta vez me ha tocado a mí. Sí. ¿Qué hay detrás? Pues esto ya no lo sé. Sí que es verdad que se ha publicado, hay publicada mucha información respecto de la financiación de su medio. Yo no lo sé, yo tampoco me puedo pronunciar porque lo único que conozco es lo que he leído. Esto es información, ¿no?, reconocida, que ha estado en el tracto judicial, ¿no?, que cuando llega a los juzgados se sabe. Está por un lado los 900.000 euros, que estos son datos públicos, de la señora Esperanza Aguirre, que está en todos lados, también le dio 42 millones a la empresa de Miguel Ángel Rodríguez. Yo por eso digo que la mentira y el odio se paga muy bien y de hecho a esta gente nunca le falta trabajo ni grandes ingresos. 900.000 euros de dinero público para poner, cuando lo echaron de la COPE, para impulsar los 2 primeros años en publicidad institucional. Y luego, por otra parte, se sabe, hubo un juicio donde el Partido Popular, con el dinero de la caja B, bueno, esto que está todo probado, sí, compró acciones de Libertad Digital, que es el medio de Jiménez Los Santos, y a cambio, incluso, fíjate, ahí el propio Bárcenas, con todo este problema, decía que era para que siguiera alimentando las teorías de la conspiración del 11M. Bueno, pues por eso digo que hay ya pruebas para decir que, bueno, pues se financia con la corrupción o el fraude, no sé cómo lo quieras llamar, pero que se paga la desinformación para precisamente que no haya avances, porque este medio también defiende que no se paguen impuestos y tal, y que realmente esa élite económica, y con esto ya te despido y te doy el turno de palabra para que te despidas con algo que te falte por decir, pero mi conclusión un poco en la línea, yo también entiendo, ¿no?, que hay, más allá de que los ricos no paguen impuestos, lo que sí tienen es la capacidad de articular, bueno, pues no sé si comprar políticos, medios, o comprar, metafóricamente, en el sentido más amplio de la palabra, de que eso que le interesa solamente a una minoría
sean capaces de engañar a la mayoría. Precisamente tú hablabas del impuesto de sucesiones, como en la película Vice lo explican, ¿no? Como esos think tanks y tal van articulando el discurso, ¿no? El impuesto a la muerte. Y luego salen gente pobre diciendo, no, que no voy a... Pero si es a partir de 1 millón de euros. Es decir, como están intentando que los pobres se cabren mucho para que los ricos sigan manteniendo sus privilegios, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, y al final, si quieres terminar con una conclusión, incluso te pregunto una cifra contundente: ¿cuánto dinero se ha defraudado en España con los diferentes mecanismos, llevarse a paraísos fiscales? O ¿cuál sería tu cifra? Y luego deja ahí tu último mensaje para despedirnos, tu conclusión de lo que está pasando en España. Sí, pues llevas razón. Precisamente te iba a hablar de eso, del impuesto de sucesiones, y como hemos visto, unas campañas que obviamente tienen que estar financiadas de alguna manera, porque lo que se apoyaban era en mentiras también, ¿no? Se hablaba de que se renunciaba a las herencias porque no había... porque era muy gravoso el impuesto. Esto es absolutamente falso. Nadie va a pagar más de lo que recibe en una herencia, y de hecho las renuncias eran porque se estaban, y esto lo decían todos los notarios, estaban algunas herencias compuestas por inmuebles que tenían un valor de mercado menor de la hipoteca que tendría que asumir el heredero, ¿no? Esto es evidente. Se decía que se duplicaba el impuesto, que no es verdad. Bueno, ha habido una campaña importante que conducía, como tú dices, a que hubiera gente manifestándose en las calles en contra de un impuesto que nunca iban a pagar por heredar la casa en el pueblo de su padre, ¿no? O en impuesto de patrimonio, 12.000 personas, 14.000 como mucho en la Comunidad de Madrid, que se benefician de esos, bueno, 1.000 millones de euros que se dejan de recaudar como consecuencia de la supresión del impuesto. Mucha gente habla de lo bueno que es el que no esté el impuesto en marcha, cuando ni de lejos van a llegar nunca a pagar ese impuesto. Por tanto, claro que sin duda tiene que haber alguna financiación por parte de sectores que son los interesados en que esto siga así, ¿no? Y seguramente que en todos los ámbitos los hay, ¿no? Me preguntabas y se me ha ido no me acuerdo lo que me simplemente dicho. La cantidad, si tú tuvieras que decir una la cantidad, sí. Bueno, ¿cuánto dinero nos han defraudado a los españoles con las diferentes acciones? Porque son diferentes maneras de hacerlo. Es complicado. Hay algunas estimaciones de lo que supone la corrupción. Hay estudios, desde luego, sobre fraude fiscal y economía sumergida. Todos o la mayoría lo cifran, y lo ciframos entre el 20 y el 25% del PIB. Estamos hablando de una cantidad enorme, de la cual es difícil luego extraer una conclusión, digamos, muy Pero esta cifra, ¿cuánto es? Hablamos de cientos de miles de millones, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de millones que se mueven al margen de la legalidad, del cumplimiento impositivo, y que luego se puede traducir pues en una cantidad que podría estar hasta cercana a los 100.000 millones que se dejarían de recaudar, ¿no? Es una anotación de brocha gorda, pero bueno, estamos hablando de muchos miles de millones. Y nada, si hay algo que te ha quedado por decir, más allá de yo hacer de comercial de tu libro, porque creo sinceramente que la labor que hacéis es necesaria, porque hay un apagón informativo. Evidentemente los propietarios de los medios de comunicación son grandes empresas que pues, les interesa que no se sepa mucho precisamente de todo esto, y que estemos contentos con que los ricos no paguen impuestos. No sé si tienes algún mensaje de despedida. Pues ya te he robado demasiado tiempo. No, simplemente decir que en algunas entrevistas que ahora estoy haciendo estos días, o que estamos haciendo con el libro, pues algunos periodistas ya nos han dicho que después de leerlo, pues quizá la gente, ahora que le toca afrontar la campaña de la renta, pues esté un poco enfadada, ¿no? Nosotros no hemos pretendido enfadar a nadie. Lo que pretendemos es que la gente entienda, no los expertos, sino cualquier ciudadano o ciudadana pueda entender cuáles son las claves, ¿no? O por lo menos algunas de las claves que nos llevan a la situación fiscal en la que estamos y la necesidad de modificarlas. Esta es nuestra pretensión y bueno, nos contentaríamos con que sirviera de reflexión para algunas personas. Bueno, pues nada, yo creo que se ha alargado más la entrevista de lo que tenía previsto, pero bueno, siempre es un lujazo, y de hecho pasa volando el tiempo, porque son temas súper interesantes que no se suelen hablar en televisión o bueno, ¿no? En general, en los medios, y que con tu experiencia, ¿no? Y también tu compromiso, ¿no? Con estas injusticias sociales que, bueno, al final también provocan que te pongan en la diana, porque los de arriba no les gusta que la gente sepa lo que pasa. Así que de corazón, Carlos, una vez más, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Y nada, espero que mucha gente se lea el libro Los ricos no pagan IRPF, junto a José Mollinedo y de la editorial Capitán Swing. Vuelvo
ponerlo ahí. Y recordar que toda la gente que se suscriba en Twitch o se haga miembro en YouTube, pues entrará en el sorteo de este libro. Así que lo dicho, Carlos, muchas gracias de corazón por toda tu labor todos estos años y también por pasarte por aquí. Ha sido un placer estar con vosotros, como siempre, y bueno, hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Carlos. Hasta siempre. Adiós. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.